Hola, seguimos hablando de mecánica. En la clase pasada estuvimos hablando de diferentes tipos de movimientos. Hoy continuaremos con el movimiento vertical. El movimiento vertical de un cuerpo es el que sigue la dirección radial de la Tierra. El movimiento es uniformemente variado. La aceleración es la aceleración de la gravedad, que ya conocemos que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Cuando el movimiento es hacia arriba, la aceleración es negativa. Cuando el movimiento es hacia abajo, la aceleración de la gravedad es positiva. Tenemos aquí un par de ecuaciones. Por ejemplo, la altura h, que es la altura, la calculamos con la velocidad inicial, la velocidad de salida multiplicada por el tiempo, más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si más menos, como habíamos dicho, o sea, si va bajando es más, si va subiendo es menos. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, la velocidad de salida, más menos la gravedad por el tiempo. O también calculamos la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Ya hemos dicho que h es la altura o la subida o de caída, dependiendo si es la subida o la caída. Y g es la aceleración, ¿no? Que es 9.81 metros por segundo cuadrado, o los que trabajan con pies sería 32 pies por segundo cuadrado. Seguimos hablando de más movimientos, como es el movimiento compuesto. El movimiento compuesto es aquel en el cual existen simultáneamente dos o más movimientos. Por ejemplo, el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Como podemos ver aquí, tenemos un proyectil que ha partido de este punto, se sigue moviendo, aquí, pero simultáneamente está realizando el movimiento vertical hacia abajo. Estoy haciendo un movimiento vertical hacia abajo y a la vez está haciendo un movimiento horizontal, ¿no? Hacia la derecha. Aquí lo vemos hacia la derecha. Entonces simultáneamente está haciendo dos movimientos. Entonces por eso se llama movimiento compuesto. Hace dos movimientos. Ya tenemos aquí una altura que va cayendo. También tenemos un desplazamiento horizontal. Y bueno, eso es en pocas palabras lo que sería un movimiento compuesto, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del principio de interdependencia de los movimientos, como es el principio de Galileo, que formula o dice: si un cuerpo tiene movimiento compuesto, cada uno de los movimientos se cumple como si los demás no existieran, ¿no? Lo que hablamos hace rato del movimiento compuesto. ¿Sí? O sea, se iba moviendo el proyectil, pero automáticamente o simultáneamente podemos decir que se movía horizontal y verticalmente. Bueno, vamos a hablar a breves rasgos sobre el movimiento parabólico, una introducción a la balística. Es el movimiento de un proyectil en el vacío, resulta de la composición de un movimiento horizontal y rectilíneo y uniforme, y un movimiento vertical uniformemente variado. O sea, horizontalmente va a tener velocidad constante. Si hay velocidad constante, quiere decir que la aceleración es cero, y verticalmente va a ser la aceleración de la gravedad en este caso, ¿no? Bueno, tenemos aquí características del movimiento parabólico. Con las características de este movimiento parabólico podemos ver que, a ver si busco un color que sobresalga, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, este es el punto de salida, ¿no? Entonces, una velocidad inicial, esta sería la velocidad inicial, esta que va aquí, la velocidad inicial, que tiene un ángulo de salida, que es el ángulo alfa. Entonces, para hacer este ángulo de salida, entonces es en el punto inicial, ¿no? Con este ángulo de salida podemos calcular las componentes, como es la velocidad inicial vertical y la velocidad inicial horizontal, ¿no? Velocidad inicial vertical, velocidad inicial horizontal.
Después de haber pasado un tiempo podemos ver que aquí ya está la velocidad inicial, la velocidad vertical y la velocidad horizontal. ¿Sí? En el punto máximo, aquí en el punto máximo, la velocidad vertical es 0. O sea, significa que ya no sube más y comienza a descender. Entonces llega un instante en donde la velocidad es 0 y solo contamos con la velocidad constante horizontal. Después de un tiempo el cuerpo se encuentra aquí, ya tenemos una velocidad vertical negativa porque va cayendo y la velocidad horizontal hasta que cae donde la altura es igual a 0, ¿no? Sí. Tenemos también aquí la D, que es el alcance o el desplazamiento de dicho proyectil o dicho cuerpo. Tenemos aquí, por ejemplo, para balística o para esto es como su nombre lo dice, movimiento parabólico. Entonces su trayectoria es una parábola, ¿no? Una parábola. Como mencioné antes, la velocidad X o la velocidad horizontal es constante, ¿no? Constante. Es una velocidad constante. Entonces sabemos que la velocidad X, pues como tenemos un ángulo de salida, entonces sería la velocidad inicial o la velocidad de despegue por el coseno de ese ángulo que teníamos allí, que era el ángulo alfa. La velocidad vertical, vamos a hablar de la velocidad vertical. La velocidad vertical es lo mismo, inicial, velocidad vertical inicial. Es igual, la velocidad inicial, pero con el seno, ¿no? El seno de alfa. Y esa sería la velocidad inicial vertical. Seguimos hablando, por ejemplo, de la velocidad vertical en un punto cualquiera de la trayectoria de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces sabemos que es la velocidad vertical es igual a la velocidad inicial vertical, sabemos que es el seno, la velocidad inicial multiplicada por seno de alfa, menos o más, dependiendo de si va subiendo o va bajando, por la gravedad, por el tiempo. Entonces esta sería la velocidad vertical en cualquier punto que se puede encontrar el cuerpo. Y después tenemos el tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. Se lo calculamos, bueno, se puede calcular cuando h llega a 0, por ejemplo. Cuando h llega a 0, si partimos de esto, entonces podemos calcular el tiempo de vuelo. Entonces utilizamos la ecuación de altura, que es h igual, o altura es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa menos, sabemos que va cayendo, ¿no? Entonces va a llegar a 0, ¿no? La altura. Por eso ponemos un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. Sabemos que h0, entonces sabemos que h0, entonces el tiempo, podemos despejar el tiempo muy fácil y la ecuación despejada sería esta: 2 velocidad inicial por el seno de alfa dividido para la gravedad, y esa sería la ecuación para el tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo de vuelo que queremos calcular. También podemos hacer lo mismo para el tiempo que necesita para alcanzar su altura máxima, ¿sí? También, entonces cuando sabemos que la altura máxima, como habíamos hablado, que la velocidad y en el punto máximo de la parábola es igual a 0, entonces también podemos utilizar la ecuación de velocidad final, que es igual a la ecuación de velocidad vertical, ¿no? Velocidad inicial por seno de alfa menos gravedad por t. Sabemos que esta velocidad vertical, esa es y, es igual a 0, entonces igual podemos despejar fácilmente t, ¿no? Entonces tenemos aquí t es igual a velocidad inicial, este es menos, ¿no? Es igual a seno de alfa, velocidad inicial por seno de alfa dividido para la gravedad, y así tenemos el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. El alcance vertical, y también podemos hablar del alcance vertical,
alcance vertical. Vamos a ver el alcance vertical, que es igual, simplemente ponemos la ecuación, no vamos a explicar, es muy fácil. Velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa sobre 2 gravedad. Y esa sería la ecuación para el alcance vertical. Entonces sabemos que si alfa es 90 grados, el alcance vertical sería el máximo, ¿no? Que podría alcanzar este proyectil si el alcance que queremos llegar sea máximo, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo a 90 grados alfa. También tenemos el alcance horizontal, ¿no? El alcance horizontal, ya hemos dicho, era D. También puede ser I. Bueno, D lo digo D, pero es H, ¿no? Es la... sería velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 alfa dividido para 2 gravedad. Sí, eso es. Y en proyectiles, si tenemos alfa igual a 45, es el alcance. Con este ángulo pueden alcanzar, se puede alcanzar o llegar a un máximo desplazamiento, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.